Muy bien, pues si quieren entonces empezamos. Sé que hay personas que siguen conectando y aquí les vamos dando entrada a todos. Eh, Antes que nada, pues buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y de entrada, si escuchan por ahí algún grito de ayuda, son mis hijos jugando aquí arriba. Les pido una disculpa, pero Pero bueno, cualquier cosa, pues aquí trataremos de mantener el ruido, las distracciones al mínimo. Pues muchas gracias por haberme invitado, Pedro, Paola. Me da mucho gusto colaborar con el TEC y saben que siempre estoy a su disposición para lo que se ofrezca. En particular, este tema, pues es desde un punto de vista jurídico súper intrigante y retador y por lo tanto interesante. Y creo que vale la pena discutirlo tanto entre abogados como abogados también con empresarios. Tiene muchísimas aristas y muchísimo impacto y por lo tanto es algo que no nada más es de actualidad, sino que va a tener un impacto futuro tremendo en la manera en la que vamos a vivir nuestras vidas. Eh, no porque sean los únicos temas, pero porque a lo mejor me voy a enfocar un poquito más en ellos. Eh, si nos ponemos a pensar en todo el impacto jurídico que ha tenido esta situación, pues prácticamente toca todas las materias jurídicas, ¿no? No necesariamente estas tres. Sin embargo, bueno, desde mi trinchera, que es un poco más el tema electrónico, de propiedad intelectual y de la privacidad, pues ese es mi fuerte, ¿no? Pero sé que también hay muchos otros temas por tocar y me gustaría que durante la plática esta que vamos a tener, pudiéramos ir contribuyendo cada quien con su expertise o con sus dudas para nutrir un poco más la discusión y que no se convierta esto en un monólogo de mi parte, ¿no? Yo les pienso platicar las experiencias que hemos tenido, tanto mías personales como mías profesional, como miembro de Baker, eh, y todo lo que hemos estado viendo, cómo se han resuelto algunas cosas pues siguen a manera de teoría porque no se han resuelto, eh, pero pues iremos comentando ahí puntos importantes y cosas que yo creo que les van a ser de interés. Eh, Siguiendo con esta introducción, pues queda clarísimo que no nada más existe algo que tengamos que discutir y esto incrementa notablemente la complejidad jurídica, porque no tendríamos que nada más ver desde nuestro estado cuál legislación es la que aplica a ciertas cuestiones, sino que esta situación del COVID tiene un impacto nacional y entonces pues toca los tres gobiernos, ¿no? Tanto el federal como el estatal y el municipal. Y nos hemos enfrentado nosotros a tener que estar al pendiente de legislaciones que no necesariamente son de nuestro estado, pero algunas cuestiones estatales que también son de importancia, por ejemplo, desde su área estatal ha estado haciendo algunas visitas de verificación y eso trastoca temas estatales, no necesariamente federales, de COFEPRIS. Igual las autoridades laborales también desde sus áreas estatales pues han estado emitiendo regulaciones, avisos importantes, incluso a nivel municipal, en el tema de retenes para el ingreso a ciertos municipios, pues también ha sido importante.
Se habla de temas de violación a garantías constitucionales, a libre tránsito. También se habla del beneficio de los más, eh, y todo esto pues trastoca a todos los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, pues más o menos ese es como el contexto de en dónde estamos. Eh, y a manera de introducción, pues nada más para saber que esto es mucho más grande de lo que podemos platicar el día de hoy, pero quiero que se queden con esa idea de cómo esto es mucho más grande que eso. Perdón, me dicen que se escucha trabado. Eh, no sé si me escuchan mejor ahí. ¿Se escucha mejor? Sí, se escucha mejor ahí. Voy a ver si me puedo cambiar de red de internet para que se escuche un poco mejor. Este, y seguimos platicando. Si no, voy a ver también si dejando de compartirles mi pantalla también se mejora. De cualquier manera, lo que me gustaría es que esta diapositiva digamos, que la guía de la plática que vamos a seguir hoy, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo fue todo al inicio y en una etapa reactiva, eh, cómo es actualmente o qué impactos jurídicos vemos actualmente ahorita como para mantener un status quo y qué cosas vemos hacia futuro como expectativas. Voy a dejar de compartir esto para ver si se mejora un poco la comunicación. No sé si me escuchen un poco mejor. ¿Se sigue En mi escuchando caso sí te cortado? escucho mejor, sí. Bueno, continuamos con la plática. Ya me cambié de red y espero que eso ayude a que se escuche un poco mejor. Si no, háganmelo saber por el chat. Este, y ahorita vemos cómo lo podemos mejorar de alguna manera. Eh, pues entonces en este tema de la reacción hacia una situación nueva, lo primero que vimos fue pues algo caótico, en donde había poca certidumbre jurídica respecto a qué era lo que estaba pasando, cómo se iba a implementar esto. Teníamos ya a lo mejor experiencia de otros países donde veíamos que era una situación seria y que había que atacarse con cautela, pero no teníamos muchas herramientas jurídicas tampoco para poder trabajar. La falta en un principio de las menciones de un estado de emergencia, pues complicaban bastante la situación, sobre todo desde el punto de vista eh, laboral, porque eso causaba que no se detonaran ciertos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, esa falta de elementos jurídicos, documentos, acuerdos y regulación en general, pues nos obligó a tener que estar pensando fuera de lo ordinario para ver un poco más en las raíces de las situaciones donde estaba la respuesta. Y entonces, pues nos enfocamos en ver temas, por ejemplo, como de fuerza mayor, temas civiles, temas de obligaciones, temas mercantiles, tratados internacionales y otras fuentes en las que pudiéramos encontrar algo de luz para poder plantear situaciones como incumplimientos de contratos, temas como
de repente reducciones de intereses, o temas laborales importantes como despidos, como terminaciones, liquidaciones de empresas, etcétera, ¿no? Esta fue esa primera etapa en donde vivimos un par de semanas sin estar seguros de qué era jurídicamente lo que nos estaba tocando vivir. Se hablaba de que no era una emergencia, sino que era otra situación, era una causa de fuerza mayor, no implicaba, entonces no detonaba algunas otras situaciones. Y esto se vivió diferente en todos los estados, desde nuestro trabajo, en donde nosotros tenemos colegas en otros estados. Cuando nuestros clientes se acercaban a nosotros, nos tocaba muchas veces dar realidades muy diferentes. Lo que estaba sucediendo en Jalisco y en Monterrey era muy distinto a lo que pasaba en la Ciudad de México, era muy distinto a lo que estaba viviendo en Tijuana, era muy distinto a lo que estaba viviendo en Ciudad Juárez o en algunos otros lugares donde tenemos oficinas. Eh, Me parece que se sigue escuchando cortado, ¿correcto? ¿Me escuchan? ¿Se escucha algo mejor? ¿Sigue igual? ¿Mejor? Perfecto. ¿Me escuchan? ¿No? ¿No? Yo los escucho bastante mal. Les voy a poner dos. Ah, muy bien. Dejo abierto el chat. Me parece que está grabando la plática. De cualquier manera, creo que después la podrán consultar. Si no, también, y esto se lo dejo abierto a Paola y a los organizadores, si quieren reagendar, con mucho gusto reagendamos. Lo que sea mejor para ustedes. Eh, Les comentaba que en este tema reactivo veíamos realidades distintas en cada uno de los estados, y eso nos llevaba también a dar opiniones distintas. Lo que está sucediendo, nos preguntaban, por ejemplo, mucho nuestros clientes, que si el gobierno está dando algún tipo de estímulos fiscales o ayuda o beneficios económicos, lo cual en ese inicio pues no era ni siquiera cercano al discurso del gobierno federal. Sin embargo, algo distinto, muy distinto estaba pasando aquí en Jalisco, en donde sí se estaba hablando de beneficios, préstamos, créditos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese inicio reactivo, pues nos hizo tener que ponernos a estudiar, tener que regresar a estas raíces de las obligaciones civiles, regresar a revisar el código, y empezar a trabajar en dar opiniones que pudiera ayudar a nuestros clientes a entender la situación y en qué estaban.
En este esquema que les platicaba al inicio de las tres áreas principales, veíamos, por ejemplo, que desde el tema laboral, pues al no haberse declarado esta situación de emergencia, pues no se detonaban estos derechos que tenían los empresarios de tener las actividades y un poco también de tener la relación obrero-patronal. Y por lo tanto, pues eso causaba que el empresario tuviera que seguir pagando sueldos completos, que tuviera que cerrar sus instalaciones y dejar de percibir ingresos, lo cual pues, hacía bastante complicada la supervivencia del negocio. En ese momento, lo que habíamos estado sugiriendo a nuestros clientes fue que se buscara tanto con las organizaciones de empleados, como en su caso sindicatos, a llegar a acuerdos en donde se pudiera reducir de una manera voluntaria, porque definitivamente pues, no podría ser una coacción de la empresa, la reducción de salarios de los empleados. Y eso fue una situación muy complicada. No en todos los casos se pudo llegar a un acuerdo, pero definitivamente creo que eh, mientras pasaba el tiempo y la gente sentía que estábamos realmente en un mismo barco, fue un poco más sencillo. Creo que en general el que todos estamos viviendo una situación similar, una situación de cuarentena, una situación complicada, tanto personal como en la familia, como profesional, pues hizo que cada vez fuera un poco más sencillo llegar a este tipo de acuerdos. Eh, Desde un punto de vista jurídico, pues definitivamente pues quedan muchos cabos sueltos al no existir ratificaciones ante las juntas, etcétera, ¿no? Pero incluso en algunos casos se hicieron ante notario, tratando de darle una fecha cierta, se hicieron fes de hechos, eh, pero definitivamente pues no son acuerdos que estén a prueba de balas y seguramente a futuro pues nos tocará estar viendo bastantes temas en las juntas laborales derivados de estas situaciones, ¿no? Despidos injustificados, definitivamente habrá muchos. Hubo empresas que definitivamente pues, no tenían la solvencia como para seguir manteniendo el pago de los salarios y por lo tanto, pues, tuvieron que prescindir de los servicios de muchos de sus empleados. Seguramente algunos de esos se irán a las juntas y pues la empresa tendrá que sortear esos litigios, ¿no? Desde un punto de vista un poco más civil, vimos muchos temas, sobre todo en temas de arrendamiento, en cuanto a tratar de implementar la salida de la causa de fuerza mayor. En muchos casos, la, los arrendadores aceptaron a una reducción del pago de las rentas en este mismo sentimiento de solidaridad. Sin embargo, pues en muchísimos otros casos esto no fue así, ¿no? Algunos casos están litigando actualmente. No tenemos todavía ninguna resolución como para poder decir que una u otra fue
Les comentaba que desde esa perspectiva de los arrendamientos estuvimos tratando de invocar causas de fuerza mayor en muchos contratos. Muchos contratos cumpliendo con las obligaciones, con las obligaciones derivadas de los contratos. El tercer punto que se mantiene y que fue un tema muy activo y pues muy interesante fue el tema de la privacidad y eh, de, de, temas de, cumplimiento con las normas actuales, de temas de tratamiento de datos personales. Algunas empresas no tenían avisos de privacidad, iban a empezar a obtener datos personales distintos. Y la principal, para aquellas empresas que todavía siguen en operaciones, la primera pregunta era, ¿puedo llevar a cabo análisis médicos de mis empleados y de las personas que visitan mis instalaciones? ¿Sí o no? ¿Esto es invasivo a la privacidad? ¿Estos datos los tengo que compartir o los puedo compartir con las autoridades? ¿Tengo que pedir consentimiento para hacerlo? Esto fue lo que empezó a detonarse en un principio. Y ahí la respuesta era, sí, sí lo puedes hacer. Nuestra ley de protección de datos personales en posesión de los particulares definitivamente eh, permite que se recaben estos datos, si bien estos serán datos personales sensibles y eso implica pues un incremento en los niveles de seguridad, en las medidas de seguridad para guardarlos, pero también implica un riesgo para las empresas porque al tenerlos incrementa las posibles multas que se pueden derivar del incumplimiento con la ley. Y entonces esto generaba también un poco de incertidumbre. Decía, pues, si no asumo esos riesgos, no obtengo los datos, y entonces si no obtengo los datos, incumplo con otra disposición que no venía de un tema de privacidad, sino de un tema de cumplimiento con normativas de salud. La Ley General de Salud establece que las empresas, y no nada más las empresas, sino muchos otros organismos, son sujetos obligados de determinar o de identificar posibles brotes de epidemias. Y este era el ejemplo ideal, ¿no? ¿Cómo puede identificar una empresa estas situaciones si no hace las pruebas? Entonces, en el cumplimiento de una disposición de la Ley General de Salud, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares permitía que se recolectara esta información y que posteriormente se compartiera con las autoridades. Digamos que ese era el escenario en un inicio y esa fue nuestra opinión y lo sigue siendo. Para poder recabar esta información. Pero después se fueron complicando más las cosas y entonces ahora estamos viendo no nada más el tema de puedo obtener la temperatura o les puedo hacer preguntas sobre si viajaron o no viajaron a ciertos lugares, sino temas ya un poco más complejos en donde pues si mandé a mis trabajadores a trabajar a sus casas, pues yo ahí no los puedo monitorear. Puedo tener software en su computadora que me permita saber si están trabajando o no. Eh, Puedo tener acceso a las cámaras de sus computadoras para poder estar monitoreando lo que están haciendo. Eh, ¿Qué pasa? Y esto hace muchos años lo escuché de un experto en ciberseguridad. Decía que la gran mayoría de vulneraciones de confidencialidad y de temas de datos personales venía no
no por un mal software o porque la tecnología no funcione, sino por un tema de las personas. Y me daba un ejemplo muy sencillo. Me dice, cuando tú vas en un avión y la persona de al lado de ti saca una laptop, los dos que están a los lados y las personas que vienen atrás pueden ver lo que se está viendo ahí. De entrada, eso es una filtración de confidencialidad y esa no deriva de una tecnología en particular, sino de una persona. Y entonces eso mismo creo que es lo que está pasando en estos momentos. Estamos trabajando en casa, eh, redes que tienen las empresas con ciertos niveles de seguridad, pues ya no están. Estamos trabajando en la red de internet de nuestra casa, en donde en muchos casos ni siquiera tiene un password o tiene un password muy débil. Y entonces seguramente a futuro vamos a ver muchísimos casos de vulneraciones de datos personales, de infracciones de temas de confidencialidad, de secretos industriales. Creo que va a ser algo que va a tener un incremento considerable en los siguientes meses e incluso los siguientes años. Eh, este tipo de cuestiones pues nos obligan entonces a repensar los esquemas de datos personales de las empresas, a ver que tengan avisos de privacidad con sus empleados, que desde un inicio hayan considerado que podían obtener los datos de salud de los empleados, que los podían monitorear, porque de otra manera lo que se detona es que hay cambios en el aviso de privacidad y entonces tengo que volverlo a comunicar, muchas veces tendré que volver a obtener consentimiento y eso complicaba muchísimo la situación en un contexto en donde ya las personas estaban trabajando en su casa. Y entonces eso nos lleva a otro tema que se ha detonado bastante, que era el uso de firmas electrónicas, eh, que también eso lo hemos visto que se ha incrementado exponencialmente. Eh, Hace 2 meses, dando una plática sobre el tema de firmas electrónicas, teníamos una audiencia de 40, 50 personas. Hoy en día, hace un par de semanas, la Barra Mexicana de Abogados dio un seminario por internet en donde había, creo que eran como 400 personas que estaban ahí y estaban interesados en temas de firmas electrónicas. Eh, Hemos estado recibiendo muchísimas preguntas respecto de la validez de las mismas y creo que aquí, digo, aprovechando el foro, pues sí valdría la pena decirles que sí son válidas, tanto el Código Civil como el Código de Comercio reconocen la validez en general de las firmas electrónicas, si bien existen algunas otras que pueden tener una mayor seguridad, como lo es la e-firma del SAT, por ejemplo. Todo esto se deriva no nada más de la regulación general civil y mercantil, sino que hay una norma específica, que es la NOM 151, que regula el tema de las firmas electrónicas, la conservación de datos, de mensajes de datos y la digitalización de documentos. Y es algo que existe, que está vigente en México. Algunos proveedores de firmas electrónicas no cumplen con esto y entonces esas firmas pues tendrán no una menor validez, pero una cuesta arriba en cuestiones probatorias de, por ejemplo, identidad de la persona que está firmando o de la conservación del mensaje, es decir, que la persona que firmó se convierte en un archivo y que ese archivo permanece íntegro hasta que se va a utilizar. Por ejemplo, podría ser en tema de un juicio o en una revisión o auditoría, ¿no? Pero es algo que existe y es algo que hemos estado viendo mucho y que se ha detonado de manera impresionante a raíz del tema de trabajo en casa, de la obtención de los consentimientos en temas de privacidad, de las firmas de contratos, porque pues, el comercio no se ha detenido, ¿no? Eh, Ese ha sido otro de los temas que hemos estado viendo mucho. Eh, y esto se junta bastante con este tema que les comentaba de cómo fue la situación reactiva en un inicio, cómo estamos tratando de mantener un mismo nivel o de mantener los mismos estándares que estábamos teniendo antes de que esta situación se suscitara
Y de lo que viene a futuro, viene no nada más este tema de implementación de firmas electrónicas, pero estamos hablando también ahorita de temas de el uso de wearables o de aplicaciones en dispositivos móviles, ya sea que sean entregados por la empresa o sea en los mismos dispositivos móviles de los empleados, para estar avisando el tema de las distancias, por ejemplo, o de la cercanía con una persona que pudiera. Que esto detone un poco más de discusión, pues creo desde mi perspectiva que el uso de este tipo de dispositivos, ya sea que el empleador o el patrón te, te, te indique que debes de instalar este tipo de aplicaciones o que tú voluntariamente las instales en tu teléfono, pues definitivamente tiene un impacto de tratamiento de datos personales. Y esto creo que la única manera de medirlo y de ver si funciona o no funciona o si incrementa los riesgos para las empresas será una figura que está escondida por ahí en la ley de protección de datos personales, que son los análisis de impacto. Es algo que de manera global, principalmente en Europa, es algo relativamente común, los análisis de impacto. Aquí en México se dejó por ahí guardado en la ley, donde dice que si tú vas a implementar una nueva tecnología, eh, si tú vas, perdón, me parece que se desconectó. Les comentaba que en, en la búsqueda de tener una mayor seguridad para las empresas, la recomendación sería que todas las empresas hicieran este tipo de análisis de impacto. Si bien no existe un formato como tal que la ley nos obliga a utilizar, se debe de analizar de manera global qué impacto va a tener el tratamiento de datos personales o en la implementación de una tecnología en particular, eh, como podría ser esta, ¿no? La de estar utilizando tecnología para medir la distancia o para avisarnos si existe un posible contagio cercano, ¿no? Eh, esto, si bien pudiera sonar a coartar derechos de privacidad, pues creo que va a ser la medida en la que vamos a poder también reducir nosotros el tema de los contactos y de los contagios, porque ya es algo que nosotros conocemos, porque lo estamos viviendo día a día. Este tema de los contagios es real y en la medida en la que estemos fomentando aglomeraciones de personas, pues esto no se va a terminar para nadie. Entonces, la tecnología está ahí para hacer uso de ella y creo que este es uno de esos posibles usos que podemos tener. Por ahí habrán escuchado que Google y Apple están trabajando en una app que nos puede ayudar a determinar este tema de las distancias y de las zonas de contagio. Pues esto será algo que tengamos que implementar en un futuro. Eh, Otro de los temas a futuro que estamos viendo, pues es definitivamente un incremento en el tema del comercio electrónico y como tal, pues también una mayor vigilancia de las autoridades de protección al consumidor en el tema de implementación de términos y condiciones que estén debidamente redactados, el tema de las garantías, políticas internas de las empresas para hacer válidos las devoluciones de mercancías, un tema original de formación de contrato en el tema de comercio electrónico, de ver que esté bien estructurado
la plataforma en cuanto a que existan los botones adecuados para decir que aceptas o no la compra, para el tema del cuidado y la protección de los datos financieros o datos bancarios que pudieras tú entregar. Ese creo que va a ser un trend que vamos a ver a futuro también mucho como abogados. Va a ser la creación de términos y condiciones, la revisión de las plataformas y no nada más como lo veíamos antes, como un tema de pues digamos, de cumplimiento regulatorio, como un extra de las empresas, sino muy probablemente vayamos a ver que los abogados vamos a participar cada vez más en el diseño y desarrollo desde origen. Seguramente el empresario querrá tener abogados que lo estén asesorando en cómo se tienen que ver las pantallas, dónde tienen que estar ubicados los botones, qué tipo de consentimientos tengo que tener, dónde tiene que haber disclaimers y todo esto para que entonces el producto final cumpla con toda la regulación mexicana o internacional en su caso, desde entrada y no nada más como un tema de cumplimiento regulatorio, sino realmente como algo que es necesario para su empresa. Y entonces ese creo que también va a ser una de las modas que vamos a ver a futuro, en donde nosotros como abogados vamos a tener que estar más al tanto de todo este tipo de situaciones. Pues estamos acercándonos ya casi a la hora. Por ahí había platicado con Paola de dejar un par de minutos al final para preguntas y respuestas y un poquito para tener alguna discusión si es que alguien quiere comentar algo más. Espero que estas, digamos, si no revisamos nada a profundidad, pero que todas estas cuestiones detonen mayor discusión, yo estoy a sus órdenes para seguir en contacto con ustedes. Podemos abrir un chat para poder seguir discutiendo esto. Me pueden contactar por correo y me dará mucho gusto mantener esta discusión abierta porque esto no se ha acabado. Seguimos todos estudiaremos más y veremos qué es lo que nos prepara el futuro como abogados, sobre todo, qué es lo que nos prepara el futuro para ver qué áreas serán las que nuestros clientes nos estarán pidiendo expertise. Eh, no sé si alguien tenga alguna pregunta, creo que pueden utilizar el chat, yo puedo leer sus preguntas y vamos platicando de ellas. Cualquier duda que tengan en particular de alguno de los temas que platicamos o algún tema que quieren que discutamos un poquito más, alguna duda, escriban en el chat y con gusto vamos viendo. Pero sí, algo que me gustaría dejarles, este tema del futuro jurídico, para todos ustedes que sean estudiantes, aprovechen esta ola que se viene de innovación. Antes, y yo soy miembro de muchas asociaciones distintas jurídicas y estaba de alguna manera relativamente segmentado entre que si eras de Occidente, del centro, que si no estabas en Ciudad de México no tenías acceso a muchos de los seminarios. Esto por completo va a desaparecer. El otro día platicando con una persona, comentábamos que, por ejemplo, contratar el Club de Industriales para tener una charla con 20, 30 personas y poner café y galletas, tenía un costo de, no sé, a lo mejor 50,000 pesos. Y a lo mejor de esas 20, 30 personas que iban a llegar, pues, terminaban llegando 10, 11, y entonces realmente no se les sacaba mucho provecho. Hoy en día, eh, ya no, y esto es algo impresionante, pero hay webinars por los mejores abogados de México, por las mejores asociaciones, por los más reconocidos,
prácticamente un día sí, un día no, y no tienen nada más 20, 10, 15 personas, tienen cientos de personas que están atendiendo estos webinars. Es algo padrísimo, aprovéchenlo, búsquenlo, y esto no se va a terminar, esto creo que llegó para quedarse, y más bien creo que el modelo anterior de las pláticas con galletitas, creo que ese sí ya se acabó. Preguntan que si creo que sea conveniente agregar en los contactos laboral y los reglamentos de la empresa lo relativo al trabajo en línea y todo lo del home office. Definitivamente, creo que a futuro va a ser un reto para los abogados que están más en contacto con temas laborales, que las políticas internas de la empresa, si bien a lo mejor no hay una necesidad de modificar los contratos individuales o colectivos de trabajo, sí las políticas internas tendrán que considerar seguramente el tema del home office, que también es algo que yo creo que llegó para quedarse, y sobre todo en el contexto de una economía en donde posiblemente existe una falta de liquidez, y donde sea más complicado o más caro mantener oficinas, seguramente el home office será algo que va a existir. Las políticas de trabajo en cuanto a ciberseguridad y al uso de herramientas de trabajo tendrán que cambiar y tendrán que adaptarse para tener temas de monitoreo de empleados remoto, es decir, que la computadora que se te entrega como herramienta de trabajo, muy probablemente vaya a monitorear desde qué página estás visitando, cuánto tiempo la dejaste prendida, cuánto tiempo está apagada, poder manejar remotamente tu computadora, por ejemplo, para tener oficinas de tecnologías de la información que estén dando servicios remotos y entonces puedan entrar a tu computadora para moverle. Todo este tipo de cuestiones seguramente las veremos a futuro, y es algo que sí tiene que cambiar y sí se tiene que incluir en las políticas para que entonces sea algo que sea vinculante y entonces tú puedas tener acciones en contra de los trabajadores por no cumplir con las mismas. Sí, yo creo que eso es algo que tiene que pasar. Políticas de ciberseguridad, políticas de monitoreo y políticas de manejo de herramientas de trabajo es algo que tiene que existir a futuro. En cuanto a los contratos y las cláusulas referentes a fuerza mayor, mira, yo creo que en ese tema, para el abogado, para el abogado latinoamericano y en particular para el mexicano, a lo mejor era un tema de cajón. Yo le podría decir, el tema de incluir cláusulas de fuerza mayor era una cláusula que venía en el machote y la usabas y quedaba ahí, pero no le dábamos o no reflejaba un conocimiento técnico práctico interesante, sino que nada más lo poníamos porque se tenía que poner y porque pues sí era una posible causal de terminación de los contratos, y entonces tenía que estar ahí. Pero como no habíamos tenido la experiencia práctica de cómo realmente podía tener una implicación para una empresa, creo que la poníamos sin pensarlo, y entonces, más que ahora sí lo tengamos que poner y antes no lo poníamos, yo creo que siempre se ha puesto de alguna manera, ahora lo tendremos que hacer con conocimiento de causa. Entonces, pensando en cuáles son las implicaciones que realmente puede tener el uso de esa cláusula, tanto para un lado como para el otro, ¿no? Si tú estás revisando el contrato como el arrendador, pues entonces tendrás que pensar en que muy probablemente en una situación similar te puedan invocar una cláusula de fuerza mayor, y entonces, ¿qué implicaciones tiene para ti? ¿Cómo mitigar esos posibles riesgos a futuro? No sé, contratar pólizas de seguros, contratar lo que se tenga que hacer para poder cubrir con ese tipo de cuestiones, ¿no? O dejar muy claro, y esto sí es importante, más que incluirla o no incluirla, en este contexto de incluirla pensadamente, pues ver exactamente cuáles son las situaciones que tú pones en el contrato como causas de fuerza mayor, ¿no? Si bien nosotros tenemos unas definiciones y tenemos jurisprudencia que habla sobre la fuerza mayor, en la medida en la que esté muy claro en el contrato, pues quedará o no quedará, ¿no?
y evitará obviamente litigios a futuro. ¿Cuál es el panorama de las pequeñas empresas con el uso de tecnologías durante la pandemia? Pues yo creo que el panorama para las pequeñas empresas se vuelve complicado en la medida en la que tienen, si bien tienen acceso a las tecnologías, muchas de esas tecnologías eh, que se presentan como una alternativa gratuita, presentan también mayores riesgos, toda vez que prácticamente todas ellas, al ser gratuitas, pues tienen niveles de seguridad menores. Eh, y no porque tengan infraestructura diferente a las que son de paga, sino que, por ejemplo, plataformas que a lo mejor te dan un servicio gratuito, te dicen, es gratuito, pero entonces no puedes manejar o puedes manejar hasta cierto número de usuarios. Y entonces, pues muchas veces tienes, para poder tener el alcance que necesitas, tienes dos personas en una misma cuenta y entonces, pues eso implica que dos personas puedan compartir passwords a lo mejor pues entonces empiezas a perder control sobre quién está usando qué tecnologías y eso puede llevarte a tener riesgos de ciberseguridad y seguramente, como les digo, a futuro, una de las modas que estamos viendo y que estamos 100% seguros que vamos a ver es noticias globales sobre la fuga de datos personales y vulneraciones de confidencialidad. Eso es un hecho. Entonces, pues, desgraciadamente, el costo de las tecnologías implica el acceso a tecnologías gratuitas que pueden tener una menor seguridad y entonces, pues sí, para las pequeñas empresas creo que existen mayores riesgos y pues entonces los controles humanos tendrán que ser un poco más estrictos, ¿no? Pregunta Pedro que si las empresas pueden poner software para usar las cámaras o ubicaciones de los empleados. Eh, y es una pregunta realmente compleja, porque si bien ahí tenemos que sopesar el derecho constitucional a la privacidad, pero también tenemos que sopesar pues, aquellos derechos que tienen los empleadores de estar monitoreando lo que están haciendo sus empleados. Y entonces aquí hemos tenido pláticas muy extensas entre nuestro equipo más pro tecnología y el equipo laboral. El equipo laboral dice que no, que definitivamente es algo que no se debe de poder hacer, que es un riesgo enorme, pero desde nuestra perspectiva, la Ley Federal de Protección de Datos Personales lo permite, claro, o sea, mientras tú se lo comuniques al empleado, le des un aviso de privacidad, el aviso de privacidad diga que vas a obtener ese tipo de información y el empleado lo acepte, pues desde una perspectiva de privacidad se estaría cumpliendo con la ley. Y entonces, ¿pudiera ser una invasión de la privacidad? Sí lo pudiera hacer. En la medida en la que tú tengas un análisis, creo, de ese que les platico, un análisis de impacto, en donde se regule y se diga, pues analizamos todas las tecnologías existentes, creemos que esta es la que proporcionalmente implica menos invasión y documentar todo ese proceso interno de la empresa donde se discutió y se vio que esa es la manera ideal para poderlo hacer, se tenga el aviso de privacidad y se obtengan los consentimientos necesarios, creo que sí lo podrían hacer, Pedro. ¿Qué recomendaciones podemos hacerle a las pymes con respecto a aquellas que forzosamente tuvieron que cerrar su pandemia en cuanto a sus trabajadores? Pues creo que ahí la recomendación sigue siendo la misma, hablar con los sindicatos, hablar con los trabajadores, tratar de llegar a acuerdos con ellos. Eh, es la mejor alternativa que existe a la fecha.
sobre todo porque cualquier otra que fuera un poco más litigiosa, pues implicaría varios años desgaste y costos para las empresas que por lo mismo de haber cerrado, pues no tienen para pagar ahorita a lo mejor litigios de 5 o 6 años, amparos, etcétera, ¿no? Hemos visto algunos amparos en contra del cierre de operaciones. Eh, Ninguno de ellos se ha concluido y creo que ninguno de ellos se ha ganado todavía. En cuanto al tema de derechos de imagen y de datos personales en webinars, yo creo que es, como lo dicen, ¿no? Es algo que llegó para quedarse. Definitivamente, en la medida en la que nosotros estemos grabando estos webinars y compartiendo datos personales, pues lo ideal y lo que pide la ley es que presentemos en algún momento un aviso de privacidad y si se va a usar esa imagen de la persona para algún otro tema, pues también que se obtenga el consentimiento para el uso de imagen. Eh, el uso de la imagen no me preocupa tanto porque al ser un tema público, pues de alguna manera conscientes que este mismo quede guardado, aparte de que en herramientas como esta, pues tú tienes la facultad de prenderlo o apagarlo conforme tú lo decidas, ¿no? En cuanto al aviso de privacidad, pues a lo mejor vamos a llegar a un momento en el que de manera similar a cuando tú hablas a un call center, y al principio te dicen, esta llamada podrá ser monitoreada y grabada. Si desea escuchar el aviso de privacidad, marque 1. Yo creo que llegaremos al momento en el que al principio del webinar se diga que hay un aviso de privacidad en una página, que todos pueden tener acceso al mismo, que se presente en la pantalla este link al aviso de privacidad y después se continúe. Siempre, y esto vale la pena recordarlo, siempre que se traten datos personales sencillos, de los normales, que no sean datos sensibles, recuerden que podemos obtener un consentimiento tácito, de tal manera que podemos poner a disposición en un link el aviso de privacidad sin que tengamos que obtener el consentimiento expreso de cada una de las personas participantes, ¿no? Entonces, eso creo que simplifica un poco cómo se pudiera hacer esto a futuro. Eh, en cuanto al tema de los ingresos, existen créditos que puso a disposición el gobierno estatal, otros estados también. Yo creo que la mejor manera de obtener ingresos sería esa. Eh, si tu empresa no estaba dentro del giro de empresas esenciales, eh, pues sí, cualquier tipo de actividad que pudieras hacer implicaría un riesgo de incumplimiento y el cierre parcial o total de tu empresa, más aparte multas tanto en temas laborales como en temas de salud. Entonces, ¿cómo puedes generar ingresos cuando no eres una empresa de giro esencial? Es complicado. Yo creo que cualquier cosa que quisiera hacer implicaría un riesgo. Por ahí, una de las cosas que estuvimos analizando fue que eh, en la medida en la que no prestaras servicios, sino vendieras productos, pues una alternativa podría ser el comercio electrónico, que se mantuvo como esencial, y entonces eso podría darte cierto rango de acción para mantener algo de actividad comercial. Pero bueno, pues eso solo sería en la medida en la que fueran comercio de bienes, ¿no? Eh, en cuanto al tema que pregunta Valentina, eh, respecto del panorama actual para sistematización digital de procesos que hasta ahora son presenciales en el sistema judicial. Eh, Definitivamente esto va a cambiar, ¿eh? Casi en todos los foros donde se está hablando de firma electrónica, se está invitando a por lo menos una persona del gobierno. Existen ya infinidad de trámites que aceptan
la firma electrónica del SAT, la e-firma, como el medio de identificación. Creo que esto cada vez va a ser más común y cada vez las autoridades lo van a implementar más en sus sistemas. Un ejemplo así muy cercano a mí es el tema del INPI, en donde ya desde hace un par de años se pueden presentar las marcas en línea mediante la firma electrónica del SAT. Hoy en día hay otros medios, pero principalmente la e-firma se utilizó por muchos años como medio de identificación. Hace un par de días, también el mismo INPI emitió un acuerdo en donde se van a estar presentando, se creó, digamos que una oficialía de partes electrónica, en donde se van a poder recibir de manera electrónica varios de los trámites para evitar, si bien el INPI está cerrado, esto va a permitir que los siguientes meses pueda estar presentando de manera remota documentos, ¿no? Entonces esto va a evitar que tengas que trasladarte a la oficina de partes para presentarlo. Esto creo que es algo que también vamos a ver cada vez más en las autoridades. Desde hace varios años existen acuerdos intergubernamentales para el uso de este tipo de tecnologías. No es nada nuevo para ellos. Existen documentos que hablan sobre la implementación de tecnología en el gobierno, sobre todo federal. Entonces, pues yo creo que es solo un tema de voluntad de las autoridades, pero en el espíritu de buscar disminuir las acumulaciones de personas en oficinas gubernamentales, creo que esto es algo que será cada vez más común y definitivamente lo veremos a futuro como algo normal. En el tema de cuando son servicios, pues realmente es complicado. Si ya no se pueden seguir cubriendo los sueldos, pues desde una perspectiva dura, jurídica, pues yo le vería dos opciones. O se llega a un acuerdo con los empleados, o se tendría que dar el cierre o la liquidación de la sociedad, el cierre de la empresa, eh, porque de otra manera, así como una digamos, alternativa similar a la del comercio electrónico, salvo que pudieras seguir dando tus servicios, cada quien trabajando en su casa, pues no veo tampoco así como una alternativa muy clara. Nosotros como abogados, por ejemplo, pues seguimos trabajando en casa, seguimos prestando nuestros servicios desde la misma, haciendo uso de plataformas electrónicas y seguimos pues seguimos trabajando de manera similar. Sí, sí hay una disminución y va a haber definitivamente una desaceleración en el pago de nuestros honorarios y eso seguramente dificultará también el pago de los sueldos de las personas. Más o menos digamos que la industria o el sector jurídico pues, se mantiene ahí, ¿no? No sé qué tipo de servicios específicamente te refieras, pero, pero sí creo que definitivamente el llegar a un acuerdo con los empleados sería lo ideal. Eh, Cualquier otra alternativa de querer abrir y jugártela implica un riesgo y es una decisión de negocios que tendrías que tomar, pero definitivamente pues estarías incumpliendo con las disposiciones legales, ¿no? No sé si por ahí hay alguna otra duda que se me esté pasando, alguna otra pregunta, estoy revisando. Me parece que no. No sé si alguien más tenga algo que quisiera comentar o alguna otra duda. Pues creo que entonces el tema que queda nada más es cerrar esta plática.
con lo que sería, yo creo, la visión de hacia dónde vamos. Creo que el trabajo de nosotros como abogados será estudiar más y mantenernos al tanto de todas las cuestiones que puedan salir. El status quo es distinto, será distinto a raíz de todos los cambios que se van a suscitar. Definitivamente, no nos vamos a quedar sin trabajo. Va a haber muchos temas de incumplimientos de contratos, eh, no nada más de contratos, va a haber temas de pagarés, el tema de cobranza será importante, no nada más jurídicos hablando de un tema de tribunales, sino también de la participación de los abogados en las negociaciones o renegociaciones de obligaciones. Creo que va a ser un tema donde va a haber una gran área de oportunidad para nosotros como abogados. El tema de la implementación de la tecnología es un tema importantísimo. Siempre hay que pensar en la tecnología como este posible choque entre los derechos de privacidad y lo que se busca obtener como beneficio. Eh, si bien las leyes podrían permitirlo, como el caso que les comentaba de donde la ley lo pudiera permitir, siempre hay que buscar que esta implementación de herramientas nuevas sea proporcional y siempre minimizando el tratamiento de datos personales, para evitar precisamente ese tema del choque con la privacidad. El tema de la redacción de contratos, pues creo que, como les comentaba cuando hablamos de fuerza mayor, creo que tenemos que hacerlo ahora sí con conocimiento de causa. Pensemos a futuro, estemos 3 pasos adelante, y pongamos cláusulas que realmente sean apegadas a la realidad y no nada más de cajón. Eh, pues creo que eso sería todo de mi parte. Sé que pues tocamos todo muy por encima. Me gustaría poderlo tocar mucho más a detalle. Eh, Tienen casi todos mi correo electrónico, y si no, el que quisiera adelante me puede buscar. Podemos tener una charla con un café, y seguir platicando sus temas. Me da mucho gusto que se hayan conectado tantas personas y que sea de su interés. Me quedo yo por aquí unos minutos más. Si alguien tiene alguna duda, quiere platicar en privado, aquí voy a estar por lo menos unos 5 o 10 minutos más. Que tengan todos buen día. Se estaba guardando esta plática. Si alguien la quiere reproducir después, tienen todo mi consentimiento para hacerlo. Eh, es para ustedes, y pues me dio mucho gusto compartir esta hora con ustedes. Una disculpa por el tema de que al principio se escuchaba un poco mal, y por los posibles gritos de mis hijos, pero bueno, creo que ya nos estamos acostumbrando a que todas las charlas públicas sean un poco así. A sus órdenes. Muchas gracias a todos por participar.